Buenas tardes, mi nombre es María Elena Rivero, integrante de la sección Saya G de la Cátedra Derecho Civil Familia. Hoy les voy a hablar de la manutención, un tema muy conocido por todos. La manutención de un menor es la obligación económica continua de asegurar el bienestar de los hijos nacidos de una relación o matrimonio que ya no existe. Por lo general, es consecuencia de un divorcio, separación o anulación, donde se le asigna la custodia de los hijos a uno de los padres o a ambos padres, o ambos padres comparten la custodia. Lo más probable es que obliguen al padre que no tiene la custodia y que por consiguiente no es el cuidador primario o proporcionar la ayuda económica. Un tercero también puede recibir la manutención de un menor. Cuando ninguno de los padres tiene la custodia del niño o niña, está bajo el cuidado de un tercero. En los casos en que los padres no estaban casados entre sí al momento de nacer el niño, primero se debe establecer la paternidad para identificar legalmente a los padres. Al establecer la paternidad, el niño goza de los mismos derechos que un niño nacido de padres que estaban casados al momento de su nacimiento. La manutención está establecida en la LOGNA en el artículo 365 de la sección tercera de la obligación de manutención. Esta nos reza que la obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicina, recreación, deporte y requeridos por el niño, niña y adolescente. Es decir, todo lo que el niño necesita para el bienestar de su crianza o para el bienestar de su desarrollo dentro de una familia. ¿Quién tiene la obligación de darle o cubrirle todas esas necesidades a ese menor? Pues los padres primordialmente, y se dan casos en que es un tercero. La custodia de determinar la manutención de un menor puede abordarse de dos maneras. La primera consiste en calcular el costo de la manutención de un niño, mientras que la segunda considera cuánto puede contribuir el padre al bienestar del niño. El gobierno federal requiere que todos los estados tengan pautas de cálculo para las órdenes de manutención menores que puedan ser verificadas y certificadas. Normalmente en Venezuela se da más que todo en los sueldos que están establecidos como mínimo para el cálculo de ese pago o de esa obligación. En la última instancia, el juzgado de familia, el que expide las órdenes de manutención de un menor, teniendo en cuenta que todos los factores anteriormente mencionados al decidir el monto necesario para mantener al niño, por lo general, las órdenes de manutención de un menor se revisan cada 3 años para ajustar y modificar el monto de acuerdo con los cambios en las necesidades económicas del niño o en los ingresos del padre que no tiene la custodia. La obtención de la manutención de un menor, proporcionar la manutención de un menor es una responsabilidad que debe tomarse seriamente, ya que implica el bienestar de un niño, niña o adolescente. Debe ser su objeto que su hijo esté saludable y feliz. Pagar regularmente la manutención de un menor le ayuda a asegurarse de esto. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 50% de los matrimonios unidos terminan en divorcio, y en el 27% de las casas de familias con hijos menores de 18 años de edad son familias a cargo de un solo padre. Frente a estos números desalentadores, el gobierno afirma que en vista de este problema buscó solucionar y buscó hacer cumplir que el obligado cumpliera con dicha obligación. La manutención de un menor está basada en las leyes, en el Código Civil, y está basada en la LOGNA, llamado también Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. También podemos hablar de que existen unos elementos, ¿verdad? Unos elementos que nos van o que determinan la LOGNA para que se cumpla esa dicha manutención.
se hallan contenidos en el artículo 395 y están referidos a aquellos elementos que el juez o la jueza debe tomar en cuenta para determinar la obligación de manutención, citando entre ellos lo siguiente: la necesidad e interés del niño, niña y adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado o obligada, el principio de unidad de filiación, el principio de equidad de género en las relaciones de familia y el reconocimiento del trabajo de hogar como actividad económica que genera el valor agregado producido en la riqueza y el bienestar social. Finalmente, tenemos que los familiares legalmente obligados, como ya lo expliqué, son el padre y la madre primordialmente, quienes son los obligados a prestar la obligación de manutención a sus hijos ante cualquier persona. Pero no obstante, la norma prevé algunos casos, como por ejemplo el caso de muerte de los padres o de escasos recursos económicos de lo mismo y no pueden cubrir las necesidades de dicho menor, que le obligan a otros familiares de modo de subsidiario. Estos familiares tenemos primeramente a los hermanos y hermanas mayores de edad respecto al niño, niña y adolescente, a los ascendentes por proximidad y a los parientes colaterales hasta el tercer grado. Asimismo, la obligación puede recaer sobre la persona que representa al niño, niña y adolescente, es decir, quien tenga la custodia o la plata potestad y el que esté al cuidado de la crianza. También tenemos que existe un estado de necesidad del requerente, es decir, un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de solicitar o fijar la obligación de manutención es el estado de necesidad del requerente, es decir, el entorno que rodea a ese menor, niño o adolescente y las necesidades o carencias que el niño tenga, tanto físicas, psicológicas y tanto físicas como psicológicas. De esta manera, el monto de esa manutención no se paga normalmente patrimonialmente, es decir, con dinero, y normalmente el Estado es el que fija el monto a pagar y es el que evalúa las necesidades de los obligados y los beneficios que estos tienen para poder cubrir esas necesidades. Por otra parte, cabe además señalar que el niño, niña y adolescente que por causa justificada no habite conjuntamente con su padre y su madre, tiene derechos a la obligación de manutención de igual forma que los hijos que sí vivan con los padres que tengan la custodia. ¿Qué quiere decir esto? Que en calidad y en cantidad igual a la que corresponde a los demás hijos o hijas o descendientes del padre o la madre que conviva con estos o esta, es decir, va a tener el mismo derecho de obtener de ellos los mismos beneficios que tienen sus demás hermanos. La capacidad económica del obligado. La capacidad económica del obligado se evalúa, ya que esta es la que va a poderle brindar al juez el conocimiento de verificar realmente los activos y pasivos de esos obligados para poder cubrir la necesidad de ese menor. Tal como se establece en el artículo 367 de la LONA, la obligación de manutención procede igualmente cuando la filiación resulte indirectamente establecida a través de sentencia dictada definitivamente firme, la filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo padre o de una confesión de y a juicio del juez o jueza que conozca la respectiva solicitud de alimentos. Legitimados activos. La solicitud para la fijación de la obligación de manutención puede ser formulada por el propio hijo o hijo si tiene a partir de 12 años o más o por su padre o madre. Es decir, el quien va a proceder a dictar esa manutención va a ser el padre que tenga la custodia de ese niño para obligar al padre, a la otra persona, a obligarlo a que cumpla también con las necesidades, porque también, como se conoce, tanto el padre como la madre tienen que garantizar de igual forma, equitativamente, que a ese menor se le estén brindando todas y cubriendo todas sus necesidades. También podemos hablar que la manutención hoy en día en Venezuela
se ve un poco, lo pudiéramos decir, que no cumple o que no se verifica. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando las mujeres vamos, normalmente somos las mujeres las que vamos a pedir en la LONE, nos dirigimos ante las organizaciones correspondientes para demandar por la manutención. Nos vemos frente que normalmente cuando empieza el proceso se le fija ese monto a ese padre para que pueda cumplir. Pero ¿qué pasa? Normalmente esos padres no cumplen con el pago de esa manutención. Es allí cuando, aunque el padre no lo crea, eso genera intereses moratorios. Si no se cumple con la manutención, esto va a crear intereses que a la larga va a tener que cubrir de forma retroactivamente va a tener que cumplir retroactivamente todo ese tiempo que el padre ha dejado de cumplir con la manutención o con lo establecido en la sentencia definitivamente firme. Esto es toda mi exposición, espero que les haya gustado, gracias.